Segundo concepto de Efesios 4:5. Dice la escritura en Efesios 4:5, una sola inmersión, un solo bautismo. Más claro, un solo bautismo. Entonces, ¿cuál bautismo sería el original? El que bautiza la Iglesia Católica a los bebés recién nacidos, o el bautismo de la Biblia. El bautismo de la Biblia es para el pecador que se arrepiente. Y el bautismo que tiene esta iglesia, que se hace pasar la iglesia de Yahweh aquí en la tierra, ella bautiza a los bebés recién nacidos. Entonces la escritura nos aclara y nos deja muy claro que existe un solo bautismo o inmersión, que es lo mismo, inmersión porque la persona que se va a bautizar tiene que hacer conforme lo hacían los apóstoles y el mismo Mesías. El Mesías fue inmerso en un río Jordán, dice la Biblia, y también él predicaba, el Mesías, que tenían que la gente ser bautizados. Y dice que aunque él no era el que bautizaba personalmente, sino que los que bautizaban eran sus apóstoles con él, pero lo hacían en un río. Y esto sucedía con gente adulta, con gente que era pecadora, que llamaba al arrepentimiento. Yeshua mismo lo hacía, los apóstoles. El profeta Juan Bautista predicaba que el pueblo de Israel tenía que arrepentirse, volverse de sus malos caminos y bautizarse para recibir la salvación. El bautismo es símbolo de que la persona se arrepiente. Por eso es que da un paso hacia adelante a bautizarse. En cambio, este bautismo herético de la Iglesia Católica, de la que causó división, de la que no quiso sujetarse a las escrituras de Yahweh, este bautismo es diabólico. ¿Por qué? Porque esta iglesia bautiza a los bebés recién nacidos, cosa que es antibíblico. Bautiza a los recién nacidos cuando el bebé recién nace, nacido de días o de meses, hablemos de esa, más o menos, porque eso es lo que nos cuentan a todos nosotros, que esta iglesia nos ha bautizado, que cuando éramos bebés, pero el mandamiento de las escrituras, por ejemplo, en Marcos 16, 15 y 16, dice Yeshua, vayan predicando por todas las naciones, el que cree y sea bautizado o sumergido en las aguas, será salvo. Mas el que no cree, ya es condenado por no creer. Entonces aquí vemos que el mandato de Yeshua a los apóstoles es que prediquen la palabra, y el que cree, o sea, para predicar, para nosotros pararnos a predicar, tiene que ser a personas adultas. Nosotros no vamos a ir a predicarles a los bebés, ¿verdad? Entonces ahí nomás está una contradicción de este bautismo herético de la Iglesia Católica. Entonces los apóstoles ellos y nosotros tenemos que predicar a gente pecadora, a gente que necesita arrepentirse. Un bebé tampoco puede arrepentirse. Un bebé ni siquiera puede caminar, no puede hablar. ¿Dónde entonces un bebé va a poder tomar una decisión para bautizarse, para creer? El creer es de un adulto pecador. El querer es de un adulto pecador. Entonces, ¿dónde está que este bautismo herético de la Iglesia Católica es de Yahweh? Es del mismísimo a Satán, hermanos míos. Por eso, si usted es una persona que todavía no conoce estas grandes verdades de las Escrituras, es mejor que escuche este video y así pueda salvar su alma de ir al infierno.
y la alma de los de su casa. Un solo bautismo, una sola inmersión. Por eso yo digo aquí en Efesios 4, 5 en adelante, se nos dice que hay 3 conceptos muy importantes de los cuales nosotros debemos no dejarnos engañar. Porque cuando una persona se arrepiente y se convierte, mucho cuidado a qué usted se va a convertir. Porque la Biblia, la conversión a la Biblia tiene un origen, un destino, y ese destino es llevarte a la vida eterna, pero por medio de convertirte a su pueblo. Y el único pueblo en las Escrituras como pueblo del Dios Altísimo es el pueblo de Israel, que Yahweh tanto considera en Zacarías 2:8, que es la niña de sus ojos. Si alguien aquí en la tierra intentara dañar a esa esposa, a ese pueblo escogido por Yahweh mismo, tanto dice que es como si intentaran dañar a su propio ojo de Yahweh. Por eso él dice, Israel es la niña de mis ojos. El único, o por decirte de esta manera, de otra forma, en otras palabras, la iglesia de las Escrituras o la iglesia de la Biblia, esa iglesia se llama Israel. Yahweh la escogió de entre todas las naciones, dice Deuteronomio capítulo 7, 6 y versículo 7. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Dice que la escogió de entre todas las naciones. No porque era la más grande, la más hermosa, no, al contrario, fue porque era la más pequeña. La escogió para redimir a todas las naciones por medio de ella. ¿Se da cuenta? Esto es muy importante que usted conozca, porque el día que usted se convierta por medio de un arrepentimiento genuino, y usted automáticamente, cuando usted se arrepiente y se bautiza, se convierte. Pero ese es el punto que tienes que ver. ¿A qué te vas a convertir? Tú no te puedes convertir a adventista, no te puedes convertir a testigo de Jehová, no te puedes convertir a pentecostal, no te puedes convertir a ninguna religión hecha de hombres aquí en la tierra. Tú tienes que convertirte a esa iglesia que no la escogió ningún hombre. La escogió el mismo creador del universo en las Escrituras. Y tú la vas a encontrar desde Génesis a Apocalipsis, esa iglesia o ese pueblo de Yahweh aquí en la tierra, llamado Israel, la esposa Israel de Yahweh. A ella tienes que convertirte el día que te conviertas. Y ya no serás, como dice la Biblia, ya no serás gentil, ya no serás pagano. De ahora en adelante te llamarás Israel, dice las Escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros los que nos convertimos cuando creemos en esa palabra. De convertirnos a un pueblo que Dios escogió. A ese pueblo no lo escogió ningún hombre. Si tú te conviertes a una religión del mundo, te estás convirtiendo a una iglesia que la eligió el hombre. Que cogió la Biblia para tomar la salvación de la Biblia, pero que fundó su creencia en su propio credo. Y esa iglesia no es de la Biblia. Eso es lo que tienes que tener cuidado el día que usted se arrepienta para convertirse. Tienes que ver a qué te vas a convertir. Las Escrituras nos mandan a que nos convirtamos a su pueblo. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 o 17 parece que es, bueno, por ahí va. Dice, arrepentidos y convertidos. Ahí está la clave. Arrepentidos y convertidos. Por eso, cuando usted se arrepiente, va y se sumerge, se bautiza y automáticamente se convierte. Pero usted tiene que ver a qué se va a convertir. Usted no puede convertirse a ninguna de las miles o cientos de iglesias que hay de diferentes nombres y credos aquí en la tierra. La fe es una sola, el bautismo es uno solo y un solo Dios
para todos aquellos que creen en Él. Entonces, ese bautismo herético de la Iglesia Católica, que afirman ser ellos la Iglesia del Dios, lo que yo diría en otras palabras, pero mejor no lo digo, esa iglesia, vea usted a saber de quién es, porque de Yahweh no es. Todo lo que se hace en contra de las Escrituras no es de Yahweh. Por ejemplo, una prueba. En el libro de Efesios 2, 20 en adelante, esa esposa, su fundamento, como fundamento de creer, tiene al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Y esta falsa mujer, esta falsa esposa que afirma ser la esposa de Yahweh, esta edifica su casa sobre la arena, como dice Mateo 7 del 23 en adelante. Esta mujer necia edifica su casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque su credo está en el Nuevo Testamento. Ha desechado el Antiguo Testamento y ha fundado su iglesia en el Nuevo Testamento. Pero en cambio, esta Israel de Yahweh está fundamentada, dice Efesios 2:20 en adelante, dice que está fundamentada en los profetas, en la ley de Moisés y los profetas y en los apóstoles. O sea, en toda la Biblia. Esta mujer, esta esposa, edifica su casa, ha edificado su casa en la roca. Y la roca es Yahshua. Como principal, dice, la piedra que compone la Keilah o la iglesia de Yahweh, que compone columnas que están fuertes, fundadas a la roca, que es los profetas y los apóstoles, como piedra principal, Yahshua mismo. Esa es la esposa verdadera o la iglesia verdadera aquí en la tierra de Yahweh. Todas esas otras, las hijas de esta ramera que afirma ser la esposa de Yahweh, las hijas igualmente, ellas han edificado su casa sobre la arena. Sobre la arena. ¿Por qué? Porque igual han partido la Biblia por la mitad, desechando el antiguo y edificando su casa sobre la arena. ¿Y por qué esta escritura sobre la arena? Porque son cosas falsas. Su creencia es separada de Israel, separada de la Biblia. O sea, como hemos hablado en otro video, su fe no es la que está en la Biblia. Su fe es otra. Solo que cogen la Biblia supuestamente para afirmar que es la fe de la Biblia, pero el que no conoce la fe de la Biblia es engañado. Pero el que conoce la fe única y auténtica de las Escrituras, esa es una sola fe que te lleva a un destino, que te lleva a convertirte a su pueblo de Yahweh, que se llama Israel. Por eso cuando una persona se convierte a su pueblo, ya no es pagano, ya no es gentil, sino que pasa a llamarse Israel. Esa es la inmersión verdadera. Por ejemplo, Pedro y los apóstoles predicaron a una multitud en Hechos 2:38 en adelante. Esta multitud de gente que estaba reunidos escuchando la prédica de los apóstoles, terminando el sermón de los apóstoles, ellos preguntaron, hermanos, le dijeron a los apóstoles, entonces, ¿ahora qué haremos? Y Pedro les contestó a toda esa multitud, cada uno de ustedes arrepiéntase de sus pecados, vuélvase a Dios y bautícense en el nombre de Yahshua para el perdón de sus pecados. Ahí está, mis hermanos. Entonces, el bautismo no es para los bebés, como ha engañado el enemigo. El bautismo es para los adultos, para pecadores que tienen que arrepentirse y volverse de sus pecados, de sus malos caminos y volverse a Yahweh para que Él perdone sus pecados y convertirlos a su pueblo. ¿Verdad que sí? Así es, mis amados hermanos. Así es que la verdad sale a la luz. Todas estas supuestas
iglesias que dicen que son de Yahweh son edificadas sobre la arena y muy pronto caerán con sus mentiras, caerán al suelo con sus falsedades, porque no han edificado en la roca, han edificado sobre la arena. Bueno, amados hermanos, pues con esto es un pequeño video para reflexionar sobre el bautismo auténtico de las Escrituras. Que Yahweh los bendiga. Aleluya.